Me dedico al mundo de las inversiones y finanzas desde hace 20 años, desde el año 2005. ¡Wow! No tengo que ser un genio para saber cómo manejar el dinero. La educación es muchísimo más valiosa que una cantidad de dinero enorme. Voy a empezar con 150 o 100 al mes. 100 es muy poquito. Con el tiempo no es poquito. Todo lo sólido se construye paso a paso. El error más habitual, que yo no lo llamo error, lo llamo pecado, es vender en una caída. El éxito de una inversión, si yo no tengo conocimiento, viene de la mano con el tiempo que yo invierta. Que la jubilación esté en nuestras manos y no de terceros es lo mejor que podemos hacer. Vengo de un país que la gente también hablaba de jubilarse, y hoy en día, mira, todos vivimos fuera del país enviándole dinero a nuestros padres porque simplemente no tienen ningún tipo de jubilación. Yo también decía, Venezuela, eso no va a pasar, y aquí me dicen lo mismo. ¿Crees que podemos llegar a vivir una situación parecida a la de Venezuela? Muy buenas a todos, mi nombre es Vicente Candel y os doy la bienvenida a un nuevo transfer de SafeTrip. Hoy, por primera vez en el podcast, vamos a charlar sobre uno de los temas que más me apasiona y del que creo que todo el mundo debería tomar conciencia, ya que literalmente puede cambiar el rumbo de tu vida. Hoy vamos a hablar sobre inversión y para ello nos acompaña Gustavo Sánchez. Buenas tardes, ¿Qué tal, Gus? Vicente? Un gran ¿Cómo gusto. estás? Un Muchísimo placer gusto estar tenerte aquí. por aquí. Y la verdad que muy contento porque hacía tiempo que quería charlar con alguien sobre este tema. Vamos a dar las gracias a nuestra amiga Laura que nos puso Sí, de en verdad contacto. qué buen gesto. Y para empezar, Gus, me gustaría que empezaras presentándote y contándonos un poco a lo que te dedicas para que la gente se pueda situar. Vale, me dedico al mundo de las inversiones y finanzas desde hace 20 años, desde el año 2005. Empecé ofreciendo instrumentos de inversión, tenía 23 años, porque trabajaba en el área de contabilidad, administración, auditoría, y me apasioné por este mundo. En un principio era pura teoría, era aprender en seminarios y decirle a la gente, mira, las inversiones funcionan de esta manera, debes invertir a largo plazo, el largo plazo elimina el riesgo, es decir, mientras más tiempo inviertas, menos riesgo tienes. Pero claro, en un principio era teoría, en un principio era aprender un poco de lo que estaba leyendo, revisar la historia, pero con el pasar de los años, por eso empecé diciendo que tengo 20 años, con el pasar de los años comprobé esa teoría. ¿Qué Claro, quiere decir esto? Que uno siempre dice, ay, es muy monótono esa frase, invierte a largo plazo, pero ¿por qué? ¿Por qué inviertes a largo plazo? Entonces, claro, empiezo en el 2005, 3 años después viene la crisis del 2008, que aquí en España fue muy fuerte. muy fuerte. Y esa crisis del 2008 hizo ver a la gente que, wow, no todo es seguro, las cosas se pueden venir abajo de repente. Y en mi caso, que tenía clientes que ya tenían inversiones, que habían empezado inversiones a largo plazo, de 15, de 20, de 25 años, en el año 3 el portafolio se les redujo, pues al pasar los años y ver que quien se mantuvo constante y no vendió, con el pasar de los años recuperó y hoy en día está ganando, pues es parte de un aprendizaje que tú dices, no es solo teoría, lo comprobé con la práctica, así como comportamientos del mercado posteriores que fueron fuertes, algo reciente, la pandemia, también fue así. Entonces, digamos que la experiencia, el tiempo, ha corroborado lo que ha sido la teoría. Wow, es muy interesante que empieces con esto y lo que has contado porque, como dices, tú lo has podido vivir bajo tu propia experiencia, las virtudes del largo plazo, Sí. del que ahora hablaremos. Pero para empezar me gustaría que fuéramos un poco más a los cimientos y que habláramos sobre la educación financiera, porque creo que es algo que en general brilla por su ausencia y que debido a esta falta de educación financiera luego no nos sabemos desenvolver en temas de inversión, finanzas, etcétera. ¿Por qué crees que hay esta falta de educación financiera en países como España? Y bueno, tú vienes de Venezuela De también. Venezuela, sí. Cuéntame. Un momento, antes de seguir con este transfer, quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustaría poder vivir de Internet? Es un secreto a voces que Internet ha revolucionado el mundo y que existen cientos de oportunidades de generar dinero desde casa. Hoy vengo a presentarte Costa Rosa Club.
Aquí aprenderás a generar desde 1.500 euros de beneficio al mes vendiendo productos por internet desde casa. Cada vez más personas compran online, lo que ha provocado el cierre de muchísimas tiendas físicas por quedarse obsoletas. La buena noticia es que puedes aprovechar este fenómeno y crear tu propia tienda online para vender productos a terceros y así poder trabajar desde casa. Con la ayuda de profesionales del sector como David Costarrosa, podrás vivir de la venta de productos por internet incluso si no tienes experiencia previa. Repito, incluso si no tienes experiencia previa. Lo único que necesitas es un ordenador y ganas de aprender. Si quieres más información sobre la academia, haz clic en el enlace inferior para agendar una llamada gratuita y sin compromiso. Si no consigues resultados, te devuelven tu dinero, sin hacer preguntas. Recuerda decir que vas de parte de SafeTrip y obtendrás un descuento especial. Ahora sí, os dejo con el transfer de hoy. Es muy lamentable. Es un sistema, digamos, a nivel global, porque inclusive Estados Unidos, países desarrollados, tienen un sistema de educación, digamos, retrógrado, como de hace 100 años lo mismo, y nadie te enseña conceptos o formas sencillas de manejar el dinero, que es lo que uno se da cuenta cuando uno empieza a leer. Uno dice, wow, no tengo que ser un genio para saber cómo manejar el dinero. Es mentira que tengo que hacer un curso muy complicado para que me vaya bien. No, cuando tú dices, wow, puedo entender perfectamente que es malo endeudarme con una tarjeta de crédito, que prefiero hacer un esfuerzo y en vez de comprarme un celular o algo con tarjeta, trato de ahorrar, lo compro de contado para evitar ese interés. En fin, son tantas decisiones que uno puede tomar a diario si uno tiene un poco más de lectura. En vez de enseñarme tanto sobre triángulo isósceles, escaleno, ese tipo de cosas que uno se le graban en la mente que uno dice, porque yo me sé, está claro, me lo enseñaron cuando era pequeño. ¿Es importante la educación? Sí, pero también enséñame cómo, qué es un activo, es decir, Claro. saber diferenciar, entender deuda, ingreso pasivo, que son conceptos que suenan contradictorios, pero ¿qué es ingreso pasivo? Bueno, es la finalidad que todos deberíamos tener en mente desde que empezamos nuestra vida laboral. Ingreso pasivo es que yo gano dinero gracias a las inversiones que tengo, a lo que logro construir. Entonces, si yo aprendo ese concepto desde pequeño, obviamente no voy a empezar a tener ingresos pasivos desde pequeño, pero que eso me esté dando vueltas en la cabeza. Para cuando yo empiece a trabajar, para cuando yo vea que tengo una cantidad de dinero en la cuenta, yo digo, epa, no es un negocio para mí gastarme el dinero en un carro que sea tan costoso. Claro. Es más negocio un carro económico y la diferencia la utilizo en algo que me rinda y me produzca dinero. Entonces, lo que tú dices es fundamental. La educación es muchísimo más valiosa que una cantidad de dinero enorme, porque la Mm. educación te hace construir de forma sólida. Claro. De hecho, en España yo creo que hay una creencia extendida de que el mundo de la inversión es algo reservado a personas pues, que acumulan cantidades grandes de dinero y de patrimonio. E incluso el otro día lo escuchaba en un programa de La Sexta, de estos de tertulianos y tal, hablaban de invertir en bolsa como si fuera jugar al casino. Sí. O sea que te puedes hacer una idea de la educación general que hay sobre este tema en este país. ¿Tú crees que la inversión efectivamente está solo reservada a personas que acumulen grandes sumas de dinero o que todo el mundo puede, en su mayor o menor medida, empezar a invertir? Tal cual lo que dices, todo el mundo puede, en mayor o menor medida, de acuerdo a la condición de cada uno, de acuerdo al presupuesto, a la familia, a los gastos, al perfil de cada quien, uno puede empezar a invertir. Lo que pasa es que nadie te dice, mira, invertir es sencillo si lo haces con disciplina, hazlo de forma fácil. Ocurre algo que es muy frecuente, la gente por querer ganar grandes cantidades de dinero se mete en una inversión que te dicen que vas a ganar el 100% de repente, resulta que es una estafa. Claro. Nadie se toma el tiempo de explicarte, mira, existen instrumentos de inversión, los cuales no hace falta que tú tengas conocimientos, sino lo único que necesitas es disciplina y ser constante. Hay estadísticas que ya lo dicen. Por ejemplo, en el año 2024, 537.000 personas llegaron a $1.000.000 en su plan de jubilación en Estados Unidos, que es el denominado 401k. Hmm. Entonces, tú ves esas cifras y estas personas que llegaron a $1.000.000 en su plan de jubilación no son personas que eran expertas en inversión, son personas que tenían cualquier trabajo, podían ser abogados, arquitectos, médicos, pero aportaban constantemente en un instrumento financiero. Con el pasar de los años, importantísimo el tiempo, que fue, digamos, la entrada cuando empecé, pero importantísimo que con el pasar de los años y ser constante,
alcanzan cifras que puedes alcanzar. Lo que necesitas es disciplina y saber en qué tienes que invertir. Claro. En este sentido, diríamos que es más importante el cuándo que el cuánto a la hora de invertir, de empezar antes, sino no importando tanto cuánto aportamos, sino cuánto antes empezamos a hacerlo. Importantísimo, importantísimo, sí, porque el tiempo es poderoso. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que empiece a los 50 que alguien que empiece a los Claro, 30. Pero siempre digo, siempre recomiendo, mira, por supuesto, si empiezas más tarde, no quiere decir que no valga la pena, vale claro, la pena. claro, Lo que pasa que es una realidad que si empiezas temprano, vas a necesitar incluso invertir menos cantidades. exacto. Simplemente tú dices, ok, mi ingreso es este, mi gasto es este. Yo en lugar de invertir 600 al mes, por poner cualquier ejemplo, voy a empezar con 150 o 100 al mes. Mm. 100 es muy poquito. Con el tiempo no es poquito. Todo lo sólido se construye paso a paso. Genial. De hecho, la idea de este podcast es un poco concienciar, como he dicho al principio, a la gente para aterrizar todo este mundo de la inversión y que se den cuenta que cualquiera puede hacerlo. Y para ello te pondría, por ejemplo, un ejemplo práctico de una persona con un sueldo de unos 1.800 euros, que puede ser algo así bastante promedio en España. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué porcentaje de su sueldo podría destinar a invertir y a largo plazo conseguir grandes ganancias? Mira, se recomienda invertir por lo menos un 10% de tu ingreso. ¿Ok? En este caso estamos hablando de 180. 180, claro. Sin embargo, como te digo, cada perfil es diferente. Vamos a suponer incluso 150, un poco menos de 10%. Tú inviertes 150 al año en un rendimiento promedio que rinde el mercado entre un 9 o un 11%. Más adelante profundizaremos un poco, pero se pueden obtener estos rendimientos anuales. ¿Y qué es lo importante? Que suponte que empezaste a los 30 y el mercado, históricamente, desde que existe, desde 1923, que existe el indicador más importante de la economía mundial, que es el Standard Poor's 500, pues el rendimiento ha sido 10%. Entonces, si es ascendente, yo empiezo a invertir, por supuesto que el precio que yo pago hoy para nada tiene que ver con lo que yo lo voy a vender dentro de 15 o 20 años. Entonces, si yo no tengo conocimientos, si yo no soy experto en hacer negocios, en comprar y vender, como por ejemplo la comunidad árabe, yo siempre nombro comunidades que son especialistas en cada tema, pero los Mm, árabes tienen una habilidad quizás innata sí, de negocio y es admirable. Pero bueno, yo voy a reconocer cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas. Yo reconozco que yo no soy un genio en el mundo de estar negociando mercancía, comprando, vendiendo. Entonces, tengo una actividad que me da dinero, sea cual sea, utilizo una parte de ese dinero y la invierto. Eso se llama inversión pasiva. ¿Por qué se llama inversión pasiva? Porque no requiere de mi actividad, no requiere de mis conocimientos, no requiere que yo esté analizando. Lo único que requiere es que yo tenga la disciplina, la misma disciplina que tienen las personas. Cuando pagan un crédito, una hipoteca, esa misma disciplina, pero para tu futuro. claro. Que aportes y con el tiempo vas a ver cómo crece. ¿Crece lento? Sí, por supuesto, pero todo lo que es sólido crece a una velocidad, digamos, Claro. racional. Las cosas de palacio van despacio, Ah, que se dice, excelente sí. dicho. Y estamos hablando de que sería invirtiendo tan solo un 10% o incluso hemos mencionado en el ejemplo de los 1.800 euros menos de un 10%. ¿Quién no puede invertir esa cantidad ahorrándose un par de cenas, un par de salidas? Lo que pasa es que, y aquí volvemos otra vez al tema de la educación financiera, la mayoría de gente está acostumbrada o no sabe contenerse para vivir un poco por debajo de sus posibilidades y eso Sí, es una pieza clave en la inversión. es fundamental. Mm. Hablemos, ahora que hemos introducido un poco el tema, que de los hábitos que podría tener alguien a la hora de empezar a invertir, qué hábitos serían saludables en este sentido y nos llevarían a una correcta inversión. Bueno, hay que involucrar los dos temas que estás tocando ahorita, que es el Mm, de finanzas, el manejo de mi dinero y la exacto. inversión. Qué significa finanzas? Finanzas es como tú manejas tu dinero. ¿Ok? Eso es, en ese tema entra las finanzas personales. E inversión es en dónde colocas tu dinero para que se reproduzca y crezca.
Entonces, si yo empiezo a invertir, entonces, mira, me parece que va bien mi inversión, oye, 150 euros mensuales, por ejemplo. Veo que me resulta, me agrada cómo va creciendo después de un año. Me gusta, mira, sabes que yo voy a destinar más dinero. Entonces ahí activas, tienes que empezar para que se active la mente. Entonces ahí tú dices, oye, pero ¿por qué estoy gastando tanto saliendo 4 veces a la semana a cenar? No es que dejes de vivir, no es que dejes de disfrutar, no. Busca un equilibrio. En vez de 4 veces, sal dos, sal una. Y empieza a ver cómo si tienes capacidad de administrarte mejor y de destinar cada vez más dinero a la inversión. Te digo algo, y esto ocurre con el tiempo. Cuando te das cuenta cómo puedes alcanzar cantidades importantes de dinero con la inversión, empiezas a prestarle más atención a lo que gastas, a los gastos innecesarios, y tú dices, ¿sabes qué? En vez de gastarme dinero en este café que cuesta 5 euros, déjame comprarme que cuesta 1,8 y la diferencia la voy acumulando para invertir. Suena pequeña cantidad de dinero, suena muy romántico, pues no es así, es una realidad. Yo le digo a mis seguidores, le digo a clientes, haz algo si te cuesta tanto trabajo. Agarra y cada vez que te vayas a gastar algo, tú dices, no, ya va, no me lo voy a gastar. Pero importante, de inmediato agarra ese teléfono, ese móvil y pasa el dinero de la cuenta corriente a una cuenta de ahorro, a otra cuenta que no tenga tarjeta o si ya tienes una cuenta de inversión abierta, pásalo para la cuenta. Así sean 3 euros. Haz eso poco a poco y de repente tú dices, wow, hace poco saqué una publicación de un caso real que me ocurrió, donde la persona haciendo esto que le dije, después de un año acumuló 3.100 Wow, dólares. En su caso eran dólares. 3.100. Claro, se fue dando cuenta de que, oye, pero del si yo, poder. del poder de controlar los gastos, si yo evito Claro, esto, si yo evito esto, y digamos que fue como que acelerando ese control. Y en un año 3.100 saca cuenta de cuánto sería en 15 años. Y no solo eso, sino que no es la cantidad de dinero, sino la actitud mental que tú asumes. 3.100 el primer año, te aseguro que el año siguiente va a ser mayor la cantidad que él va a acumular. claro. Esto sería un hábito clave en la prevención de ingresos barra gastos y, como has dicho, estaría más relacionado incluso con las finanzas que con la inversión, pero al final eso que ahorras es lo que vas a poder invertir y está muy, muy relacionada la una con la otra. Has mencionado varias veces en los primeros minutos del podcast el tema de la disciplina. ¿Qué papel Okay. juega la disciplina en la inversión? Entender que el éxito de una inversión, si yo no tengo conocimientos, viene de la mano con el tiempo que yo invierta. Porque si yo no tengo muchos conocimientos, es mentira que yo voy a hacer una inversión, digamos, mágica, espectacular, que me va a dar un retorno de 100%. No, eso en realidad no existe, eso es muy poco probable. Sí puede existir, pero es poco probable. Entonces vámonos a lo probable. No tengo conocimiento, déjame invertir poco a poco, con el tiempo voy acumulando. Resulta que tengo 25 años y empecé. A los 32 tengo un mejor ingreso, tengo otra posición, otro trabajo, entonces déjame aumentar la cantidad de dinero que estoy invirtiendo. Empiezas a diversificarte, es como nutrir no solamente tu cuenta de inversión, sino que también nutres tu actitud y la mente financiera e inversora que puedes desarrollar. Claro. Para esto hay que tener también confianza y algo de conocimiento sobre el mercado, porque me imagino que a mucha gente que carezca de ello, lo que le empezarán a invadir serán los miedos. Sí. ¿Cuáles pueden ser los miedos más comunes en las personas que estén empezando a invertir y que no tengan aún esa confianza que podemos tener nosotros en el mercado? Sí, el desconocimiento, el no entender cómo funciona, Hmm, puede llevarte a pensar que eso es muy probable que pierdas el dinero, eso no funciona y por experiencia, como hablo de largo plazo, eso es muy nutritivo con el tiempo porque te enseña la actitud de la gente en distintos momentos. Entonces es gracioso porque cuando el mercado está subiendo, está bien, las noticias son buenas, todo sube, la inversión es una maravilla, la empresa es una maravilla, todo es bueno. hmm. Cuando el mercado se golpea, la inversión no sirve, Gustavo no sirve, la institución financiera no sirve, eso de las acciones no es lo mío. Entonces ahí te das cuenta que es un tema netamente emocional porque uno no tiene conocimientos profundos. Entonces es importante saber mi limitación. Oye, no conozco bien cómo funciona esto, pero déjame buscar por lo menos una inversión que sea sólida, que
que alguien tenga por lo menos la capacidad de explicarme cómo funciona y que yo me quede tranquilo, que yo entienda, que yo un domingo en la tarde me meta en Google, en inteligencia artificial y verifique que esto que me está diciendo es así, funciona así. Entonces, hay, digamos, hay herramientas que uno puede enseñarle a alguien, por lo menos yo manejo muchas cuentas de clientes y claro, mi intención es que todos entiendan cómo funciona, pero hay algunos que invierten pero no entienden cómo funciona. Claro, Eso es quizás por confianza o simplemente en un momento determinado se quedaron con una información que pudieron corroborar y saben que funciona. Claro, y el se tiempo ayuda preocupan. Claro, a convencer claro, de que funciona. claro. Pero es eso, digamos una mezcla entre intención de aprender, intención de invertir y conocer qué estás haciendo y de buscar la gente adecuada, porque también es una realidad que muchas veces se te acerca a alguien incluso muy bien vestido, una corbata, un traje y te puede decir cosas que después no son y eso es lo que mucha gente se aferra, pero con uno indagar, investigar un poquito, Mm. no dejarse llevar por la emoción inmediata de ganar dinero rápidamente, sino entender que es algo, digamos, paso a paso, Claro, pues es aplicar un poco sentido común, de verdad. Y mientras uno más se mete en el tema, es más fácil agarrar todo ese tipo de información por todas partes. claro. Has hablado sobre un perfil con el que me he sentido identificado por el momento y sería ese inversor que sabe lo justito como para tener esa confianza en el mercado Okay. y de momento dejar hacer a sus inversiones o a su gestor en el caso de que lo tuviera. Yo hará un par de años que lo que hice fue pegarme ese atracón de información Okay. para saber lo que estaba pasando y gracias a ese atracón de información tengo esa confianza en el mercado a largo plazo. Por supuesto, quiero seguir formándome, informándome y para ello me está ayudando también este podcast contigo, Qué pero has bueno. comentado ese perfil y me he sentido muy identificado y al final tampoco hace falta más si estás en manos de un buen gestor y confías en el mercado a largo plazo, tampoco hace falta que tengas todos los conocimientos que pueda tener alguien que está operando en corto todos los días o cosas así. Y hablando de estos miedos, te diría, ¿cuáles son los errores más habituales que comete la gente ante estas caídas del mercado o ante estas situaciones inciertas? Mira, el error más habitual, que yo no lo llamo error, lo llamo pecado, es vender en una caída. Yo no digo error, yo digo es pecado. Porque imagínate tener una persona como yo, por ejemplo, diciéndote largo plazo, no vendas en caída, el mercado es alcista, el mercado puede caer en el corto plazo, pero en el largo plazo es alcista, viene la caída y vendes. Entonces dices, eso es pecado, Dios mío, no vendas. Y como te digo, la historia me lo ha demostrado. De hecho, tengo digamos, la suerte, la propiedad de poder decirle a las personas, mira, métete en mi cuenta de Instagram del 17 de marzo del año 2020, donde todo el mundo estaba asustado porque la bolsa estaba golpeada. Y yo recuerdo, tenía una camisa escandalosa, de hecho, como rojo ladrillo, un color raro. Pero recuerdo ese día porque hice la publicación para explicarle a la gente, mira, todo el mundo me dice si compra, si vende, qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar mañana. Lo que sí sé que va a pasar dentro de 10 años. Claro, Eso le robé la frase a Warren Buffett. Pero es que es así. Yo no sé qué va a pasar mañana. Así que pasa, si el mercado está mal ahorita, si tengo dinero, mejor porque invierto. Y si no tengo, bueno, espero estar invirtiendo de la forma que me programé, mensual, trimestral, semestral o incluso anual. Uno se programa de hacerlo, pero ahí tú dices, viendo, por ejemplo, con hechos, esa historia, digamos, esa aplicación del año 2020, donde di esa respuesta, y es la misma que diera hoy, claro, ¿ok? Que la di el 18 de febrero cuando el mercado empezó a caer este año. Es eso, el mercado cae en el corto plazo. Si estás invirtiendo a largo plazo en un mercado sólido, mantente igual, no tengas miedo. Si tienes dinero, mejor aún, invierte. Y si no tienes, no vendas, invierte cuando lo tengas. claro. Es así. ¿Crees que a largo plazo sería muy significativo el aprovechar estos momentos de caídas para invertir? ¿O que si, por ejemplo, estas caídas no han coincidido con el momento que tú tenías en tu estrategia, tampoco se va a ver afectadas tus ganancias en el largo plazo? No sé si me he explicado. Por ejemplo, Perfectamente, vale, perfectamente. Sí, de hecho, hay una estadística, el impacto no es tan grande en el largo plazo. claro, ¿Ok? Si tú estás pensando que quieres comprar ahorita para vender en un año, por supuesto que es mejor si compras barato y vendes. claro, Pero en el largo plazo,
no es un impacto muy grande. De hecho, la diferencia de una persona, cosa que no puede ocurrir, es imposible, pero que logre comprar en la parte más baja del mercado cada mes, Siempre, claro. suponiendo que siempre así, versus una persona que compre siempre en la misma fecha, independientemente de cómo esté el mercado, la diferencia no, No creo va a que no ser llega tan al, grande no ni llega al creo dos yo. por ciento no llega al 2%. Entonces, eso es indistinto, eso de tratar de adivinar el mercado, no, ¿qué pasa? Si el mercado cae, vamos a suponer que el mercado, lo que yo estoy comprando, vale 100, lo compré en 100 hace 2 semanas, me toca comprar ahorita. El mercado cayó y ahora cayó a 50. Es exagerado, pero es para hablar de números redondos. Wow, es la mitad. Déjame utilizar la misma cantidad de dinero que utilicé hace 2 semanas porque voy a comprar el doble. ¿Me explico? Entonces, en ese caso, bueno, sí es una ventaja. Sí, claro. Si tienes la disponibilidad, estás aumentando un poco la ventaja, digamos, el rendimiento, pero no es un requisito, digamos, obligatorio para Mm. obtener muy buenos rendimientos en el largo plazo. Claro. Es que hace poco, a mí, por ejemplo, me pasó ahora con toda la política arancelaria de Trump. Vino toda esta caída del mercado Sí, que duró unas semanas, un mes o algo así, y justo a mí me pilló también haciendo el trimestre de la empresa y no me pillaba bien para hacer, digamos, para la inyectarle dinero. aportación, ¿sabes? Y te quedas con eso, pero al final piensas, en largo plazo va a importar mucho que esta vez no haya cogido el momento más bajo. Está claro que si lo pudieras coger siempre sí, pero bueno, para que la gente lo entienda, no hay que estar preocupándose de si estamos comprando No, todo el rato bajo o alto, sino tener disciplina y hacer la aportación mensual o como lo tenga estipulado cada sí, uno y no fallar. la Claro, constancia claro, es exacto, poderosa. exacto. Vale, pasemos a otro tema que creo que es una pieza clave para entender todo esto también y es el tema de la inflación. ¿Qué Sí. papel juega la inflación en todo esto y cómo podemos protegernos de ella? Bueno, la inflación siempre ha existido. Mm. Es cierto que hemos tenido unos años recientes donde ha habido mayor inflación, bueno, incluso aquí en España. En Estados Unidos sorprendentemente también ha sido alta. Sin embargo, hablando del tema de qué voy a hacer yo como persona para poder proteger el dinero que produzco, pues no es complicado. Digamos, mantener lo que venimos hablando. Mira, me quiero proteger de la inflación. Bueno, invierte. ¿Qué quiere decir que invertir protege la inflación? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de invertir en el mercado sólido, tú estás invirtiendo en empresas grandes, que la finalidad de esas empresas para poder seguir en pie es obtener ganancia. ¿Cómo obtiene ganancia una empresa? Imagínate que tienes un negocio pequeño y suben todos los precios. ¿Qué haces tú? Tú subes el precio de tu producto. Si tú estás preparando, supongamos, un plato de comida y te suben los ingredientes, tú subes el plato de comida. Bueno, imagínate niveles enormes de empresas como Apple, Amazon, Google, Walmart. Me explico, en Mm. este caso aquí en España, el Corte Inglés, suben los precios. Entonces, las empresas siempre van a estar por encima, van a buscar obtener rendimientos para poder seguir existiendo. Y eso es lo que uno busca, invertir en ese tipo de conjunto de empresas, de cesta de empresas, es donde principalmente recomiendo invertir porque es lo que veníamos hablando. Buscar esos tipos de instrumentos financieros no requieren de conocimiento, sino que participo en un mercado que si bien no me da un rendimiento enorme en el corto plazo, me da un rendimiento sostenible en el largo. Vale. ¿Y algún otro mecanismo al que se pueda recurrir, ya no para ganar, pero sí para compensar esta inflación que hay sin necesidad de hacer inversiones tan a largo plazo o con un perfil de riesgo aún menor? Un perfil de riesgo menor para combatir la inflación Hmm. en el tema de inversiones. Bueno, o dónde poner tu dinero simplemente para que esté combatiendo ese pequeño porcentaje bueno, pequeño según se vea, que va Sí. subiendo cada año. Bueno, hay muchos, digamos, productos financieros, hay muchas opciones. Sin embargo, yo me enfoco muchísimo en el En mercado, la porque las inversión. otras opciones, por ejemplo, bonos. Mira, invierte en bonos. ¿Qué es bono? Es una deuda donde yo coloco dinero y me pagan un porcentaje determinado. Ese porcentaje puede ser alto, puede ser bajo, pero estamos hablando entre un 3% y un 7% como muy alto si son bonos de países. ¿Ok? Entonces, ahí tú dices, bueno, dependiendo también de la necesidad, eso ya es un poquito más de cada quien y de cada situación, pero si eres una persona
que tiene una cantidad grande de dinero y piensas que la vas a tocar para algo dentro de poco tiempo, ahí dice, bueno, déjame meter esto en bonos porque es probable que lo tome dentro de poco, ¿sabes? Claro, Porque si tú lo metes en acciones o invirtiendo, si el mercado llega a caer, vas a perder. Entonces, claro, eso ya es un tema donde uno debe evaluar más la situación individual, porque existen distintas opciones. Sin embargo, si hablamos de proteger patrimonio, ¿qué instrumento financiero me gusta más a mí? Es el exacto. mismo siempre. De verdad, no me complico, no busco plan A, plan B, plan C. Me mantengo invirtiendo en el mercado porque en el corto plazo él puede darse golpes, pero lo que él me genera en el largo plazo, mira, ningún otro negocio. Por lo menos en el caso de alguien como yo, que no es experto en negocios ni nada de eso, sino que simplemente coloca el dinero que gana a invertir, a producir. Vale, entiendo. Y por ejemplo, para otro tipo de inversor de una edad más avanzada y de un patrimonio ya bastante grande que quisiera simplemente preservarlo con un perfil de riesgo aún menor y evitando esa volatilidad que pueda dar el mercado en el corto plazo, ¿alguna otra opción? Sí, ahí sí me inclino por los denominados bonos o Vale, renta fija. Porque una persona cuando, por ejemplo, tiene 60, 70 años y tiene cantidades importantes de dinero, no le vas a decir, mira, invierte y va a largo plazo, invierte a claro. 15 a 20 años. No, el primero no le va a gustar. El segundo, él va a querer proteger ese patrimonio y como dices tú, algo muy importante, ya una persona que a esa edad tiene una buena cantidad de dinero, y estoy seguro que ya invirtió a largo plazo, ya obtuvo el rendimiento, entonces ahora vamos a colocarlo, digamos, puede ser en un portafolio que incluya bonos, en un mayor porcentaje de bonos. ¿Por qué bonos? ¿Qué quiere decir eso? Mira, los bonos son muy atractivos para personas que tienen mucho capital porque ellos te generan un interés constante, lo que se denomina una renta fija, y si el mercado cae, ellos no van a caer de precio. Y si caen, van a caer muy poco. Entonces, si yo tengo todo mi capital allí, el mercado llega a caer y yo, bueno, necesito mi dinero porque resulta que voy a comprar un apartamento, por cualquier motivo, un piso, voy a hacer una inversión. Si toco el dinero no voy a perder porque los bonos me mantienen estable. En cambio, si lo tengo en acciones y el mercado cae, sí sufro. Entonces, ¿qué se busca? Un equilibrio. Mira, una persona de 65 años tiene, vamos a hablar de números redondos, 1 millón de euros. Bueno, vamos a colocar más de un 60, más de un 70% en bonos. Bueno, ¿Ok? Y si queremos ponerle un poco de dinamismo, de acelerar ese portafolio, vamos a colocarle un 5, un 10% en acciones. Si el cliente está dispuesto a arriesgar, que sí los hay, dicen, bueno, sí, vamos a colocar una parte en acciones porque yo entiendo que las acciones sí crecen. Entonces quiero como que mi portafolio tenga opciones de crecimiento. Sin embargo, mi prioridad es la protección. Por eso ponme mayor porcentaje en bonos que van a sufrir menos al momento de una caída. claro. Pues no, nos quedamos con esto, tú ya veo que siempre confías en el mercado y para personas con edad más avanzada y patrimonio más grande, los bonos podrían ser una alternativa. Hemos hablado de la inflación, de este monstruo que poco a poco merma el poder Sí, adquisitivo, pero no todo son malas noticias. De otro lado, tendríamos el milagro del interés compuesto sí. y me gustaría que nos hablaras de esto para esa gente que no sepa lo que es, cuéntanos qué es y cómo actúa. El interés compuesto viene de la mano de lo que venimos hablando, que es el tiempo, es el Hmm. largo plazo, y funciona utilizando el rendimiento que obtienes durante un año para sumarlo al capital para que crezca más el siguiente año. Es decir, suponte una inversión de 1.000 euros. El 10% son 100 euros. Ok, el año siguiente ya tú no vas a ganar el 10% sobre 1.000 euros, vas a ganar sobre 1.100 euros. Y así eso va, digamos, incrementando Haciendo una bola. como una bola de nieve que va creciendo, Claro. va creciendo, va creciendo, pero lo poderoso del interés compuesto es el tiempo. De verdad, es algo que requiere de paciencia, pero sí vas a ver los resultados si esperas el tiempo adecuado. Vale, y utilizando esta figura del interés compuesto, de nuevo, un ejemplo práctico, porque es que es muy importante que la gente se mentalice sobre esto, especialmente, bueno, todo el mundo, pero especialmente esa gente joven que tiene toda la vida por delante para poder cogerlo con tiempo y, como has dicho, sin necesidad de invertir sumas de dinero tan grandes. Ponemos el ejemplo de un chaval de 20 años que trabaje en el McDonald's, me lo invento,
¿qué pasaría si esta persona empezara con sus 20 años militarmente todos los meses a destinar 150, 180 euros que hemos dicho de su salario en un fondo, que ahora veremos qué tipos de fondos pueden ser? ¿Qué pasaría aproximadamente a sus 50 años? Wow, tendría que calcularlo. Claro, hay muchísimas herramientas, pero si estamos hablando de un rendimiento enorme, si me estás hablando de 30 años invirtiendo y con esa cantidad de dinero, sí se consigue un alto capital. Sí requeriría hacerte el cálculo como tal, porque así Sí, al ojo por a ojo ciento, es complicado, sí, pero hay calculadoras de interés compuesto para esto, pero podríamos decir fácilmente que en 30 años esta persona podría llegar a tener 1 millón o cerca del 1 millón de euros, con esa cantidad quizás o no. igual con 300, algo así. Sí, no, quizás no O- llega al millón con esa cantidad. Obviamente va a tener un rendimiento muy grande para el dinero que le está invirtiendo, hmm, pero digamos, para llegar a alcanzar cantidades grandes requiere ir incrementando un poco hmm, los aportes, pero sí, calcúlalo, mira, una cantidad de 150 al mes, 1800 al año, 10 años, 1800, perdón, 1800 al año, 10 años, sí, 18.000. 36, 45 en 15. Viene, sí, es cerca de lo que dijiste como segunda opción. Más o menos te puedes acercar a un monto de 300. Pues, sin embargo, te digo, claro. lo mejor en este tipo de casos, claro, es mi día a día, es ponerle a la persona el cálculo y decirle, mira, vamos a hablar de tiempo, rendimiento, cantidad de dinero y posibles variables. Pues. Ok, Claro. primero un monto así, después vamos a aumentarle un poco, vamos a quitarle un poco, depende. Cuando la gente ve eso se motiva un poco más, y en cualquier Sí, caso al chaval este del ejemplo le esperaría una jubilación de puta madre, seguro, entre lo que ha invertido y lo que haya trabajado. Así que animamos a esto. Y bueno, hablando un poco también del tema de la jubilación, aquí en España tenemos un gran problema con el tema de las pensiones. Es algo que se habla, se siente en el ambiente, pero que todavía se va sosteniendo, todavía no ha explotado. ¿Crees que este sistema que hemos puesto en el ejemplo del chico, este del McDonald's, podría ser una solución alternativa a un posible colapso del sistema en las pensiones? definitivamente. Mira, vengo de un país que la gente también hablaba de jubilarse y hoy en día, mira, todos vivimos fuera del país enviándole dinero a nuestros padres porque simplemente no tienen ningún tipo de Mm, jubilación. Entonces, claro, yo le digo a las personas aquí en España lo que se vivió, sin embargo, me doy cuenta que es difícil sentir o vivir algo o ver algo si no lo has vivido. Pero sí es bueno utilizar de aprendizaje ese tipo de experiencias porque llevan a que te puedas preparar un poco más y que por más que sea bonito un sistema, por más que funcione, es posible que colapse. Entonces, ¿por qué no prepararnos para un posible colapso si tenemos la oportunidad de hacerlo? claro, en Venezuela, porque siempre se escucha la comparación, sobre todo en los últimos años, se escucha la comparación España-Venezuela. En Venezuela, ¿qué ocurrió con esto exactamente? ¿Había también un sistema de pensiones como el que hay aquí, y hubo un día que petó, o cómo No fue? era tan efectivo como el de aquí, como ¿Vale? funciona actualmente realmente. Sin embargo, cuando las personas se retiraban, sí obtenían una buena cantidad de dinero, ¿ok? Sí obtenían una Mm, buena cantidad de dinero que valía la pena, que la gente mm, decía, mira, voy a obtener una jubilación de determinada cantidad, pero no era como este sistema de aquí. Este sistema, de verdad, si te pones a evaluarlo, digamos, en términos económicos, es complejo, difícil de sostener porque es una cantidad de dinero enorme, enorme que, bueno, las cifras son públicas, pues con revisar tú sí, a dónde va el dinero que recaudan de impuestos destinados, el mayor porcentaje va a pagar las pensiones. Entonces, mira, de verdad que compararlos así el sistema es complicado porque no. Lo que comparo es la situación para expresarle a alguien que un buen momento pudiera cambiar. Y como eso no está en nuestro control, la política, ni los políticos, ni los gobiernos, vamos a estar claros, podemos opinar lo que queramos, pero no está en nuestro control. Lo que sí tenemos en nuestro control es lo que nosotros podemos hacer nosotros mismos con lo que ganamos. Entonces, claro, buscar ese tipo de opciones claro. de que la jubilación esté en nuestras manos y no de terceros, es lo mejor que podemos hacer. Excelente si llego
a la edad de jubilación y tengo las dos. Claro, claro, Excelente. claro. Excelente. Excelente para mí y para mi familia. Claro. Entonces, como lo veamos, es mejor prepararse desde ahora. Claro. Y bajo tu opinión personal, como venezolano, como experto en finanzas e inversiones y persona que ahora vive en España, ¿crees que podemos llegar a vivir una situación parecida a la de Venezuela? Espero que no. Lo que pasa que, wow, la política es complicadísima de ver. Y Venezuela era un país muy rico. De hecho, era el más rico de Latinoamérica. Y si revisas la situación de Venezuela en los años 60, 70, era el ejemplo de Latinoamérica. Eh, Lamentablemente, el sistema político que lo agarró y que lo colocó donde está hoy tiene similitud con el de aquí en algunas cosas. Incluso han salido noticias de que hay relación entre gobernantes, ¿sabes? Mm, Es muy complejo el tema, mm, de verdad. Pero yo te digo, de mantenerse un sistema como el actual, de profundizarse, de que lo permita la Comunidad Europea, que es lo que yo veo como difícil y veo muro de contención. Mira, si lo permite, obviamente sí pudiese llegar a hacerlo si se mantiene esto así. Sin embargo, España está dentro de una comunidad, digamos, sólida, que respeta en cierto modo los principios democráticos. Y bueno, te digo, no, Dios quiera que no, porque España es un país espectacular. Te digo, yo solo llevo un año aquí y estoy gratamente sorprendido de muchas cosas. Sí siento un poco de temor por lo que tú me preguntes, es un tema que no profundiza mucho, porque veo similitudes que yo digo, Dios mío, no puede ser que esta gente no esté prestando atención a claro. esto. Yo también decía, Venezuela, eso no va a pasar, y aquí me dicen lo mismo. Pero te digo, espero que la comunidad y la conciencia que veo que hay evite Claro. que sea la catástrofe que pasó en Venezuela. Claro, es que ni siquiera había reparado en ello, pero conforme ha salido el tema, me ha parecido que eres un buen perfil al que hacerle esta pregunta, por tanto por nacionalidad, por residencia ahora aquí, Y y acabo de porque al venir. final tienes ciertos conocimientos, claro, y acabas de venir. Mm, Bueno, Gus, retomando el tema del interés compuesto, la gente que nos esté escuchando y tenga dos dedos de frente y quiera coger la rienda de sus finanzas, seguro que se interesará por esto. ¿Cómo puede empezar a usarlo? ¿De qué herramientas disponemos a día de hoy para generar esta bola de nieve de la que hemos hablado? Mira, en España hay buenas opciones que he venido revisando. Por ejemplo, hay empresas financieras como MyInvestor. MyInvestor es una plataforma grande, de hecho pertenece a Andbank, que es uno de los principales bancos de Andorra. Y en España ahora dan la opción de invertir en la bolsa de una manera bastante extensa. Me ha gustado muchísimo cómo funciona, lo he revisado y me da opciones de invertir en muchísimos instrumentos financieros enfocados en lo que venimos hablando. Fondos indexados, ETF, digamos que tenemos las mejores opciones en esa plataforma. Ojo, hay otras, parece que le estuviese haciendo promoción, pero digo plataformas que he revisado, que está Trade Republic, también de Giro, he visto que funciona porque he conversado con amigos que siempre hablamos de este tema, y le digo, ábrete una cuenta, haz esto, y muchos llegan y me dicen, mira, me abrí esta aquí, mira, me abrí esta acá. Pero te digo, en España, MyInvestor, Trade Republic, de Giro, una que me gusta muchísimo a mí porque se puede abrir en Estados Unidos, en Venezuela. Bueno, está restringida en Venezuela desde el año pasado por situaciones obvias, pero a nivel mundial, que se llama Interactive Brokers, Ah, vale. que es una plataforma, digamos que es uno de los brokers más recomendados a nivel mundial. Y puedes comprar los instrumentos financieros que necesitas, por supuesto. Antes de comenzar a invertir, siempre es importante saber qué voy a comprar, cómo lo voy a comprar, pero es bueno que sepamos qué plataformas son confiables. Y estas que estoy diciendo aquí, cualquier persona puede luego buscarla por otro lado y corroborar la información que le estoy dando. Decir, oye, mira, Gustavo nombró esta. Ok, estas que nombró tienen estos reviews. Mira, como que sí, me registro, me sirve, me la abro y comienzo, pues. Mm. Sí, yo tampoco me están patrocinando, pero doy fe que las dos que uso yo también son MyInvestor y Trade Republic. Ah, qué bueno. Sí, MyInvestor antes de abrírmelas decía que, bueno, que la interfaz era un poco más complicada, más lenta y tal, pero la verdad que va bastante bien para hacer aportaciones mensuales o tampoco es que te pases ahí todo el día, así
que va muy bien. Escuché también hace poco, están promocionando una mucho de Freedom 24, esa no sé si la conoces o si la No has tengo probado, quien la maneje pero, y pe- tampoco yo. pero yo no la he llegado a probar. Y bueno, has mencionado fondos indexados y ETFs. Algo que se ha comentado mucho últimamente es qué diferencia hay entre estas dos figuras. Mira, a mí me gusta muchísimo el ETF. Hmm. Quien me empieza a seguir y revise mi cuenta a ver qué hablo de ETF, Vale, ETF. ETF es similar al fondo indexado. Los dos son, digamos que cuando inviertes en ellos, lo que haces es imitar a índices financieros. Suena muy complejo, pero es como un índice financiero es una cesta que agrupa a varias empresas que tienen características similares. Por ejemplo, el Standard Poor's 500, que es el más famoso del mundo, son las 500 empresas de mejor comportamiento de Estados Unidos. Entonces yo quiero invertir allí. Ajá, no tienes que comprar 500 acciones, no. Tú compras acciones de esa cesta como tal. Entonces participas en el crecimiento o el comportamiento que tengan todas esas empresas en su conjunto. Entonces esa es una forma sencilla de yo invertir porque yo no tengo que estar pensando, Dios mío, ¿qué compro esta empresa? No, mira, esa empresa es buena, cómprala. Ay, pero es que me da miedo porque Kodak era la mejor y ahora no existe. Blockbuster era una maravilla, desapareció de repente. Y puedo nombrar muchísimas empresas que eran pioneras y ahora desaparecieron. Entonces, como no somos expertos analizando, no hacemos análisis profundo de cada empresa, invertir en una cesta es lo que me lleva a tener éxito en las inversiones, por lo que nombramos hace un momento. El rendimiento promedio es el del mercado y el rendimiento promedio del mercado en este tipo de instrumentos financieros es un 10% anual. claro. Y además del S&P 500, que ya veo que seguro que lo vas a recomendar, Sí. ¿hay algún, ¿hay algún otro fondo o algún otro ETF que te guste particularmente? Sí, fíjate, existen otros índices que agrupan empresas muy importantes. A mí me gusta, por ejemplo, QQQ, que es un índice financiero, es un ETF que Mm. imita un índice financiero que es el Nasdaq. Vale, Y el Nasdaq son las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Hay más variables que de hecho yo las nombro en mis redes sociales, las utilizo para mis clientes y para mí. Hay un ETF que se llama IXN que invierte en empresas tecnológicas a nivel mundial. Entonces, ¿qué quiere decir a nivel mundial? Que no es solamente las empresas de Estados Unidos. Estados ¿Me Unidos. entiendes? Porque es cierto, oye, solo empresas de Estados Unidos del Standard Poor's 500, sí, son solo Estados Unidos. QQQ, que es el Nasdaq, solo Estados Unidos, sí es Estados Unidos. Sin embargo, hay opciones. Existe el índice MSCI World, que también es muy nombrado, que contiene a las empresas más grandes del mundo. Lo que pasa es que las empresas más grandes del mundo, la mayoría son de Estados Unidos, pero como no tiene esa obligación de que las empresas sean americanas, entonces pueden entrar empresas grandes a esa cesta. ¿Qué ejemplo podemos dar de empresas muy grandes que no estén en Estados Unidos? Nestlé, Samsung, SAP, Taiwan Semiconductor. Hay varias empresas grandes que vale la pena mantener en un portafolio. Entonces, por eso también hay opciones interesantes que podemos buscar. Mira, este índice, existe el índice VT, que es Vanguard Total Stock, que Total Stock, digamos que prácticamente todas las acciones del mundo. Si tú revisas el ETF a fondo, son 9.000 acciones, ¿ok? E invertir ahí es interesante porque estás participando en un montón de empresas. Sin embargo, si uno se pone a comparar el rendimiento de todo esto que he estado nombrando, hay uno que rinde un poco mejor en el tiempo, que es el Standard Poor's 500, pero yo no puedo casarme solo con ese que está en Estados Unidos y si agrego otros que me incluyen empresas de afuera, ¿qué ventaja tiene eso? Supongamos que Estados Unidos pierde Claro, la fuerza como potencia mundial, cosa que se ve poco probable en la realidad, pero supongamos que ocurre. Estados Unidos pierde ese protagonismo. Ok, si yo tengo un ETF que tiene empresas de otros países, ahorita las principales son de Estados Unidos porque son las más grandes, pero de repente empiezan a ser más grandes las de Estados Unidos, perdón, las de Europa, vamos a poner Alemania, España, Italia, Japón. Bueno, dentro de ese ETF, las empresas americanas van a reducir su espacio, su porcentaje, y van a aumentar su porcentaje estas empresas de otro país. Entonces, al yo mantenerme en ese tipo de ETF, pues geográficamente estoy protegido.
Sí, te estás diversificando un poco más, claro. Correcto. Y en relación también a esto de diversificar, por ejemplo, a la hora de hacer la aportación o de invertir en estos fondos, ¿recomiendas diversificar entre divisas o solo invertir en euros o en dólares? En cuanto a divisas, prefiero quedarme en la divisa de donde estoy. Vale. Me explico, si estoy aquí, buscaría esos ETF que me favorecen la compra en euros. Si estoy en América, me enfoco en dólares, pero en divisas no. Sí puedo cambiar y modificar tipo de activos, ¿ok? Hmm, Claro, siempre hemos estado hablando de acciones. Si me obligas a escoger uno, voy a escoger acciones, ¿sabes? Si me obligas. Si me dice y me va a dar resultado. Sin embargo, si quiero optimizar, ponerle más, como dicen en Venezuela, si le quiere poner más picante al portafolio de manera tal de que pueda rendir más, mira, obviamente incluyo Bitcoin. No, no hablo de criptomonedas, no, no, hablo de Bitcoin como tal, porque cuando uno habla de criptomonedas, la gente se emociona por sí, todas las criptomonedas famosas que salen de repente, que te prometen que te vas a hacer millonario de hoy a las 9 de la noche, y resulta que perdiste el dinero porque creíste en esos videos. Entonces, cuando hablo de invertir en el mundo cripto, solo en Bitcoin. Y me parece muy interesante, de hecho lo estoy haciendo desde el 2021, incluyo ETFs de Bitcoin en portafolios, tanto de mis clientes a largo plazo como los de mediano plazo y mis portafolios personales. Entonces, incluyo un porcentaje de Bitcoin. ¿Qué porcentaje recomiendo? En tu portafolio global, no más de un 10%. Eso buscando el promedio de tolerancia al riesgo de las personas, ¿ok? Porque muchas personas dicen, no, es que me da miedo mi dinero dejarlo ahí tanto tiempo y que sea mucho y después eso cae. Bueno, un 10%, pues. claro. Vamos, ¿qué se denomina capital de riesgo? O ¿cómo es bueno invertir en un capital de riesgo? Bueno, no utilices más de un 10% del dinero que tienes disponible para invertir. ¿Por qué? Bueno, porque si es solo el 10% y rinde mucho, que después te vas a arrepentir, yo hubiese metido todo el dinero. No, entiende la estrategia. Si fue solo un 10%, pues rindió muchísimo, bueno, te va a rendir más que los otros que tienes. Y si llega a desaparecer, porque es lo que estábamos diciendo, como dice la palabra, capital de riesgo, va a desaparecer solo el Un 10% de tu 10%. capital, entonces no te vas a arruinar. Entonces es bueno buscar lo que dice en cuanto a diversificación, la moneda, como te digo, me inclino de quedarme en la moneda donde estoy, pero si le agrego ese 10% en cripto, le agrego entre un 5 y un 7.5% en oro, ¿ok? Al portafolio. También el oro lo agregaría en un portafolio para personas mayores, retomando la pregunta que me hiciste, no te lo No comenté en el habías caído. momento, pero sí, entre bonos, acciones, también incluiría el oro. Es muy interesante todo esto que estás comentando. Me ha gustado mucho este consejo acerca del capital de riesgo y de invertir el 10% y además, sin preguntártelo, te has ido metiendo en las siguientes preguntas que te iba a hacer, Ok, que era más hacia otro tipo de inversiones y a saber qué piensa perdón, no te preocupes. un inversor tan fiel al mercado como tú de otro tipo de inversiones como vienen siendo que están muy ahora de moda las criptomonedas. Ya has dejado claro que full Bitcoin, ¿no? Sí. O también coquetearías con alguna más. Mira, no, soy muy lineal. Bueno, como te das cuenta, soy como que bastante enfocado. Mercado, sí, y en criptomoneda, me abro un poco a las cripto, me quedo con Bitcoin. Me quedo con Bitcoin porque tiene el mayor porcentaje Vale. de mercado. Y alguna otra inversión que te parezca atractiva como bienes raíces o... Mira, me encanta el tema de bienes raíces. Tanto, que esto ya es un poco más profundo, pero tanto en el tema de la bolsa, porque hay instrumentos financieros que se encargan en invertir únicamente en el sector inmobiliario, como en bienes raíces como tal. Bienes raíces me parece una inversión eh, excelente. Vale. Y por ejemplo, ¿qué opinas de la inversión inmobiliaria versus inversión en bolsa? Que no sé si también practicas este tipo de inversión, me refiero físicamente, comprando inmuebles, o te inclinas siempre por invertir en el mercado. Sí, mira, tengo años invirtiendo también en Vale, inmuebles. Lo que pasa que por la situación, aquí voy a tocar un poco el tema quizás personal, por la situación de estar en Venezuela se me ha hecho muy difícil invertir en bienes raíces, porque el mercado claro. de bienes raíces en Venezuela obviamente ha colapsado y se me hace difícil comprar fuera de Venezuela
a crédito, ¿ok? Entonces, cuando hago una inversión ha sido de contado y por supuesto cuando compras de contado el rendimiento es menor y se me ha complicado. Sin embargo, sí he tenido distintas experiencias y en distintos países, de verdad que gracias a Dios, incluyendo España. De hecho, compré en España en el 2018 un piso para alquilar. La revalorización, pues, del 2018 para acá ha sido enorme. Lamentablemente lo vendí en el 2021, que por supuesto me O arrepiento, sea pero pero también te gusta. me encanta el tema de bienes raíces. Es un tema, digamos que hasta merita un podcast, creo yo, porque de verdad es un tema Claro. Y interesantísimo. si te tuvieras que quedar solo con un tipo de inversión, ¿sería bienes raíces o bolsa? Mira, viviendo en Venezuela, por las condiciones, dejé de invertir en bienes raíces y lo metí todo en la bolsa por lo Por fácil lo que es fácil, invertir claro, en la ahí bolsa. es Me a donde permitía a iba. distancia, internet y de verdad me funcionó, me ayudó, me disciplinó, me hizo entender muchas cosas, me hizo profundizar la bolsa en un país con oportunidades, porque bueno, por eso me vine, ¿sabes? Un Mm. país como España que te ofrece ambas. Ya conozco la nobleza de la bolsa y no pienso dejarlo a un lado. Sin embargo, sí, sí estoy buscando darle más fuerza a lo que son bienes raíces, porque sencillamente es un país y un sistema que dentro de toda la situación actual de bienes raíces que Claro. está complicada, Mm. funciona. Pues es un país que funciona y mira, soy una persona que yo sé que es poco común, pero le doy valor a que el sistema funcione normal. Aquí en España, así como estamos intentando concienciar a la gente para invertir en lo que es la inversión inmobiliaria y en ladrillo, sí que hay una cultura, siempre ha habido una cultura muy fuerte de invertir en inmuebles. Y bueno, Gus, para ir acabando, me gustaría preguntarte también más o menos, grosso modo, cómo tienes dividida tu cartera. Mi cartera de Dime. portafolio de Sí, inversión correcto. en un 60% en ETF, Vale, un 60% en ETF, el otro 40% lo tengo y últimamente inyectado Bitcoin. vale. Últimamente te digo de quizás hace año y medio para acá. Mm. Estamos hablando del otro 40%, ¿no? Tengo Bitcoin, eh, oro un pequeño porcentaje, de verdad, no llego al 8%.